Bienvenidas y bienvenidos al primer Ateneo del track de Ética, Legales y Asuntos Regulatorios en Informática en Salud. Mi nombre es Natalia Gatica Gómez y en el marco de una instancia de aprendizaje de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, voy a hablar sobre el Internet de los cuerpos, las neurotecnologías y las discusiones y nuevos desafíos éticos y legales que se plantean en torno a estos avances tecnológicos. La intención que tengo con este encuentro no es solamente informar, sino también inspirar un diálogo interdisciplinario un poco más crítico sobre los temas que vamos a charlar a continuación. A modo de introducción voy a empezar con algunas definiciones para ponernos en contexto. También voy a hablar sobre dos artículos publicados recientemente sobre estos temas. Después voy a contarles brevemente sobre el caso reciente contra Emotiv Inc. en Chile y también su sentencia. Y para finalizar vamos a mencionar los principales puntos de discusión que fueron surgiendo durante este Ateneo y una breve reflexión al respecto. Bueno, vamos a empezar con el concepto de Internet de los cuerpos. Bueno, este es un concepto bastante actual y se menciona en el contexto de la creciente interconexión de dispositivos que recopilan y transmiten datos biométricos e información corporal a través del Internet. Esta puede definirse como el uso de dispositivos conectados a Internet que monitorizan y o actúan sobre todas o algunas de las funciones corporales o constantes vitales y también obtienen otros datos biométricos, así como otros indicadores de salud que pueden ser la actividad física, la calidad del sueño o el sedentarismo. Todos estos son datos personales y sensibles que pueden ser analizados, explorados, almacenados y en definitiva procesados de muy diversas formas. Al respecto, la Agencia Española de Protección de Datos Personales señala que existen tres generaciones de estos dispositivos. Tenemos los de primera generación, que son los dispositivos externos al cuerpo, como por ejemplo las pulseras de monitorización o las vinchas con sensores de electroencefalograma, que es una de las vinchas que vamos a ver en el caso de Chile, a posterior. Tenemos las de segunda generación, que son los dispositivos internos al cuerpo, que pueden ser los marcapasos o los implantes cocleares, y tenemos los de tercera generación, que son dispositivos fusionados con el cuerpo. Esta generación aún está en fase de desarrollo y busca la fusión entre el cuerpo humano y la tecnología para lograr una interfaz de comunicación que permita interpretar y actuar sobre los propios elementos biológicos del cuerpo. Un ejemplo es la mejora cerebral que se está estudiando, que puede ayudar a personas con problemas neurodegenerativos como lo son el Alzheimer y el Parkinson. Después seguimos con ética y bioética. La ética general, también llamada filosofía moral, es la disciplina que estudia la conducta humana. Las discusiones éticas se dan en torno del bien y el mal moral, lo correcto y lo incorrecto y la idea del deber. Mientras la moral es el conjunto de principios, juicios y pautas que regulan la conducta humana, la ética es la disciplina que estudia y reflexiona sobre estos mismos preceptos. El campo de la bioética se convirtió en una disciplina académica en la década de 1960 y el estudio filosófico de las controversias éticas provocadas por los avances de la biología y la medicina. Se ocupa de cuestiones éticas que surgen de estas relaciones, ¿no? Entre las ciencias de la vida, la biotecnología, la medicina, la política, derecho, filosofía, teología también. Después tenemos la neuroética, ¿no? En 1978 se escuchó una de las primeras definiciones de neuroética y la describía como el examen de lo que es correcto o incorrecto, bueno y malo en el tratamiento clínico, quirúrgico y en la manipulación del cerebro humano. La neuroética es un campo emergente que se ocupa de los aspectos éticos de la neurociencia. Nació como ciencia en el 2002 durante un congreso en San Francisco. En este mismo congreso se establecen que tienen dos vertientes de la misma. Tenemos, por ejemplo, la neurociencia de la ética, que es la vertiente que se centra en estudiar cómo el conocimiento neurocientífico
puede ayudar a entender y establecer normas éticas explorando las bases cerebrales de la conducta humana y estudiando si podría existir una ética universal basada en el cerebro humano. También tenemos la ética de la neurociencia, que esta analiza los aspectos éticos de la investigación y aplicaciones en las neurociencias. Cuestiona si ciertas intervenciones en el cerebro, como por ejemplo lo son el borrar recuerdos o la manipulación de la memoria, ya sea por eventos traumáticos o no, son éticamente aceptables. Seguimos con neuroderechos. Bueno, los neuroderechos son anunciados en algunas bibliografías como una nueva categoría de derechos humanos. Esto es en respuesta también al avance de las neurociencias y las neurotecnologías. Esto se plantea para proteger la dignidad humana frente a los riesgos y daños potenciales asociados con la manipulación de la actividad cerebral específicamente. Es importante aclarar que no hay un proceso aceptado o un consenso con respecto a los neuroderechos, ni a su concepto en sí tampoco, porque hay muchos que fundamentan que puede ser innecesario llamar los neuroderechos o imponer estos neuroderechos, ya que existen derechos actualmente ya abordados al respecto y justifican ser suficientes. Bueno, para ponernos en contexto, voy a mencionar 3 neuroderechos destacados que podemos encontrar en esta bibliografía, pero después, al recorrido de este Ateneo, van a ver que al ser algo tan emergente, estos neuroderechos se van modificando según la literatura. Acá tenemos, por ejemplo, el derecho a la privacidad mental, que protege la información cerebral de una persona contra la lectura y el almacenamiento no autorizado. El derecho a la integridad mental, que busca prevenir la manipulación y modificación del cerebro sin consentimiento. También, como tercer punto, tenemos el derecho a la continuidad psicológica. Acá se refiere a la protección ante intervenciones cerebrales que pueden llegar a producir cambios fundamentales en la personalidad propia de los individuos, como por ejemplo en la estimulación cerebral profunda que se utiliza para el tratamiento de casos particulares de Parkinson. Bueno, llegamos al primer artículo. Ahora vamos a iniciar con este artículo que se llama Sobre los neuroderechos y fue publicado en el 2021. Elegí este artículo con la intención de darles un marco, un poco más a estos términos tan nuevos que empezamos a charlar. Bueno, este artículo es escrito por Marcelo Yenca, que es doctor e investigador, especialista en el tema de las neurociencias, y plantea tener como objetivo principal hacer un balance del debate emergente sobre los neuroderechos y en particular intenta también trazar una historia de los neuroderechos, esbozar una taxonomía conceptual sistemática, resumir las iniciativas políticas en curso relacionadas a los neuroderechos, abordar de manera proactiva algunos desafíos éticos legales que no fueron resueltos y, por último, identificar áreas prioritarias para su mayor reflexión académica y trabajo de políticas en el campo. Se resalta que los neuroderechos, como también mencionamos antes, surgen como una reacción a los avances rápidos de las neurotecnologías y a su capacidad para influir directamente en el cerebro humano. Una de las principales problemáticas que plantea este autor para abordar este tema es la presencia relativamente esporádica de este tema en la literatura académica, la ambigüedad semántica, normativa y la confusión conceptual, lo que dificulta e imposibilita también la participación pública y democrática en el debate de estos neuroderechos que se proponen. Continúa realizando como un relato en orden cronológico, en donde vamos a poder observar lo nuevos de estos conceptos con facilidad. Bueno, voy a hacer un recorrido sobre estos hitos. Como el paso pionero a los llamados neuroderechos estuvo marcado por el trabajo de Boire en 2001 y Sententia en 2004 sobre la noción de la libertad cognitiva.
definida como el derecho y la libertad de controlar la propia conciencia y el proceso de pensamiento electroquímico, argumentando que este debe ser considerado como un derecho fundamental para incorporar a los derechos individuales constitucionales de los países. Esta visión fue ampliada y reforzada por el análisis doctrinal de Faraday en 2012 y la tesis de Bublitz en 2013, con el nombre, en este caso, de autodeterminación mental. El término, en realidad, neuroderechos, fue introducido por primera vez por Yenka y Adorno en abril de 2017. Esto fue un artículo complementario a un análisis ético-legal de los derechos humanos en la era de la neurociencia y las neurotecnologías, en donde realizaron un análisis de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Este análisis fue con la intención de buscar estas tendencias, si las regulaciones que ya estaban propuestas podían solventar las necesidades a estas tendencias emergentes de las neurotecnologías. Luego de su análisis, se concluyó que los derechos humanos existentes pueden no ser normativamente suficientes para responder a las cuestiones emergentes planteadas en ese momento por las neurotecnologías. En ese momento se identificaron cuatro neuroderechos nuevos específicos, que son el derecho a la libertad cognitiva, el derecho a la privacidad mental, el derecho a la integridad mental y el derecho a la continuidad psicológica. La posible aplicación de estos neuroderechos fue tema de debate en la comunidad científica en los últimos años, observándose oposiciones a su utilidad, pero también siendo reforzada durante el 2020, por ejemplo, por los escritos de Somagio y Mazoca. En el año 2021, luego de una publicación que se hizo en una revista científica que fue abordada por 25 investigadores, donde se habla sobre las neurotecnologías y la inteligencia artificial. En este artículo resurge el tema de los neuroderechos con respecto a la privacidad, al consentimiento, la identidad y el sesgo, argumentando que se deberían agregar cláusulas que protejan dichos derechos a los tratados internacionales. Este reflote y cambio de enfoque de la discusión de los neuroderechos, llevando al análisis ético-legal, a la defensa de políticas, generó un gran impacto en la población pública dentro también de esta comunidad científica, ¿no? Dando como resultado un análisis más preciso del asunto a nivel global y motivando la reforma legislativa en la República Chilena, donde se modifica su Constitución Nacional ese mismo año. Todo esto favoreció a la creación de la iniciativa Neuroderechos en la Universidad de Columbia, que es el primer grupo de expertos institucional que habla sobre neuroderechos, ¿no? Y luego, en colaboración con los socios europeos y norteamericanos, se consolida la red de neuroderechos, que es la primera red internacional de académicos que trabajan en neuroderechos, cuyos miembros actualmente abarcan 4 continentes. Así es que se proponen 3 neuroderechos claves, ¿no? Luego de todo este proceso político también. El derecho a la privacidad mental, que protege contra la intrusión de los pensamientos y emociones de un individuo sin su consentimiento. El derecho a la identidad personal, que asegura que las personas mantengan control sobre su identidad sin ser forzadas o manipuladas por neurotecnologías. Y también el derecho a la igualdad de acceso a las tecnologías, que intenta garantizar que las neurotecnologías estén disponibles de manera equitativa, evitando la exacerbación de desigualdades sociales y económicas. El reconocimiento de los neuroderechos enfrenta varios desafíos, tanto éticos como legales.
En este artículo se expone que la implementación de estos derechos requiere un marco regulatorio muy robusto que aborda desde la privacidad, el consentimiento informado y la equidad en el acceso. Los neuroderechos que han avanzado rápidamente desde reflexión ético-jurídicas hasta la defensa y la formulación política, aún plantean muchas incógnitas. La principal cuestión es si deben ser considerados como derechos en un sentido filosófico, hablando de derechos morales, como derechos en un marco internacional de derechos humanos, más como una cuestión de derechos legales, o como ambos. También se expone la importancia de recordar en este artículo sobre el principio de parsimonia de Ockham, que este principio establece que no se debe multiplicar entidades innecesariamente y el principio de evitar la inflación de los derechos, es decir, la objetivable tendencia a calificar todo lo moralmente deseable como un derecho humano, sugiriendo prevenir la creación innecesaria de nuevos derechos, porque esta posible proliferación injustificada de derechos humanos puede generar escepticismos hacia los derechos humanos en sí, pudiendo reducirlos a meros deseos morales y declaraciones retóricas. En este mismo artículo se declara como incompatibilidad que el autor es Marcelo Ienca, que también es miembro del Consejo de la Red de Neuroderechos y del Comité Directivo sobre Neurotecnologías de la OCDE. Y ha actuado como asesor experto en el Comité ad hoc sobre Inteligencia Artificial del Consejo de Europa en el tema de inteligencia artificial y los derechos humanos. También actualmente se desempeña como asesor experto del Comité de Bioética del Consejo de Europa como parte del Plan de Acción Estratégico sobre Derechos Humanos y Tecnologías de la Biomedicina. Ahora vamos a continuar, luego de esta introducción a lo que son los neuroderechos, con el artículo que se llama Derecho a la Integridad Mental y Neurotecnologías, implicancias de la tesis de mente extendida. Bueno, este artículo fue publicado en el 2024 por la revista de Ética Médica. Este documento explora las implicaciones éticas y legales de las neurociencias y las neurotecnologías desde la perspectiva de la mente extendida. Esta es una teoría que sugiere que la mente humana puede extenderse más allá del cerebro, incorporando herramientas tecnológicas que en su funcionamiento cognitivo con el fin de enmarcar la protección para el derecho de la integridad mental. Uno de estos derechos morales, que lo llama, que ha recibido atención recientemente, por ejemplo, es el derecho a la integridad mental. Aunque los límites metafísicos de la mente son un tema de debate, permanentemente la mayoría de las defensas de este derecho moral parecen asumir una visión internalista de la mente basada en que la mente es el límite del cerebro. El derecho a la integridad mental está menos establecido que el derecho a la integridad física, argumenta este artículo. Sin embargo, en la legislación, el derecho a la integridad mental ha ganado cierta aceptación. Por ejemplo, la integridad mental está protegida por el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También está explícitamente garantizada por el artículo 3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que establece que toda persona tiene derecho al respeto a su integridad física y mental. De manera similar, en el artículo 17 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, se garantiza la protección de la integridad física y mental. Y en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos se afirma tanto el derecho a la integridad corporal como a la integridad psicológica. Pero, ¿cuál es el problema entonces? Decimos, ¿por qué esta necesidad de abordarlos o enmarcarlos? Es que estas fuentes no dan cuenta de lo que constituye
esto que llaman integridad mental o integridad psicológica. La capacidad de los sistemas tecnológicos para realizar funciones que tradicionalmente eran realizadas por sistemas biológicos hace que cada vez sea más plausible para algunas personas que la mente también pueda ser parcialmente realizada por entidades físicas externas al cerebro. La tesis de la mente extendida justamente es una propuesta de Karp y Chalmers en donde se postula que las herramientas externas pueden convertirse en parte de la mente humana cuando son integradas de manera fluida con los procesos cognitivos. Las neurotecnologías como interfaces cerebro-computadora son ejemplos de tecnologías que pueden extender la mente, argumenta este artículo. Desde la perspectiva de la mente extendida, la inteligencia y la integridad mental no se limitan al cerebro, sino que incluye también a los dispositivos tecnológicos que interactúan con él. Esto plantea una nueva pregunta ética y legal sobre cómo proteger la integridad mental en un mundo donde la mente humana puede estar parcialmente externalizada en dispositivos tecnológicos, pudiendo extender incluso el alcance del derecho a la integridad mental significativamente, y no solo hacia las personas, porque de esta forma las neurotecnologías no constituirían la amenaza única a la integridad mental que a menudo se supone que son, sino que las neurotecnologías podrían estar dentro del alcance protector de los derechos en sí mismas. Este documento argumenta que los neuroderechos deben aplicarse para incluir la protección de la mente extendida, y esto incluye la protección a la privacidad mental, que debe extenderse a los dispositivos tecnológicos conectados al cerebro, el derecho a la integridad mental, que debe considerar tanto el cerebro como los componentes externos a la mente, y también el derecho a la desconexión, que es la capacidad de desconectarse de las tecnologías que extienden la mente, protegiendo la autonomía y la identidad personal de cada uno. Como conclusión, podemos entender que este artículo plantea que proteger la integridad mental en el contexto de la mente extendida requiere un enfoque regulatorio que reconozca la interconexión entre la mente y la tecnología principalmente. Esto podría implicar la necesidad de desarrollar nuevas leyes y políticas que aborden las responsabilidades y derechos relacionados al uso de estas neurotecnologías. La tesis de la mente extendida ofrece un marco conceptual poderoso para reconsiderar cómo estamos pensando la mente y también la integridad mental en la que podemos observar actualmente en esta era de las neurotecnologías. Esto refuerza que es crucial que las políticas y regulaciones se adapten o aborden estos temas preventivamente para proteger estos aspectos ampliados de la mente humana que son tan importantes y que se están reclamando por toda la comunidad científica. Ahora vamos a hablar un poco con respecto al caso de Chile sobre el uso comercial de neurotecnologías, particularmente relacionado con la empresa estadounidense Motive Inc. Y su dispositivo llamado Insights. Este es un hito en la jurisprudencia chilena y también mundial, que ha reflotado un importante debate sobre los neuroderechos y la protección de la privacidad mental y de los datos mentales. Este caso empezó con la solicitud y acción constitucional de protección presentada por el ex senador chileno Guido Girardi en contra de Motive Inc. Guido era un usuario, este usuario compró una vincha con electrodos externos y conexión a Internet. Según el demandante, el dispositivo recopilaba datos de la actividad eléctrica del cerebro, incluyendo gestos, movimientos, referencias, tiempos de acción y actividad cognitiva, y los almacenaba en la nube de Motive Inc.
se argumentó en esta solicitud que el dispositivo InSight, comercializado por la empresa, no protegía la privacidad de la información cerebral de los usuarios. La Corte Suprema de Chile, el 9 de agosto del 2023, tomó acción de protección y determinó que el dispositivo no se ajustaba a la normativa vigente, citando la Ley 21.383, que modifica el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile. También ordenó que el Instituto de Salud Pública y la Autoridad Aduanera evalúen los antecedentes del dispositivo InSight, asegurándose de que su comercialización y uso cumplen estrictamente con la ley aplicable. Además, se enfatizó la necesidad de consentimiento expreso e informado de los usuarios para el uso de cualquier forma de los datos obtenidos, destacando que la simple anonimización no es suficiente para justificar su libre uso, ya sean con fines estadísticos o de investigación, como declaró la empresa Emotive Inc. en su momento, y planteó que esto no fue consentido por el usuario expresamente en el consentimiento informado. En consecuencia a esto, la Corte Suprema ordenó a Emotive Inc. la eliminación de los datos almacenados de la nube pertenecientes al demandante y sentó un precedente significativo en la regulación de las neurotecnologías, subrayando la importancia de la soberanía neurotecnológica y la protección de los datos neuronales. Esta práctica fue considerada peligrosa en términos de reidentificación, piratería de datos cerebrales, reutilización no autorizada, vigilancia y uso para fines no consentidos. Este caso ha sido un ejemplo de cómo las neurotecnologías plantean nuevos retos legales y éticos y la necesidad de un marco legal que proteja los derechos humanos frente a los avances tecnológicos y orienten y normaticen el avance de estas prácticas tanto para la ciencia y la investigación como para la industria en general. Después de este recorrido, la idea es plantear un poco estas reflexiones y hacer un breve recorrido sobre las principales cuestiones que creo que se deberían empezar a charlar. Las neurotecnologías, incluidas las interfaces cerebro-computadora, el Internet de los cuerpos, la estimulación cerebral profunda y otros desarrollos avanzados, tanto invasivos como no invasivos, tienen el potencial de transformar la salud, la rehabilitación, la calidad de vida, en sí la vida de millones de personas. Sin embargo, con estas capacidades extraordinarias vienen responsabilidades igualmente importantes. El poder interactuar directamente con el cerebro y generar cambios plantea preguntas profundas sobre la privacidad, la identidad y la autonomía de las personas. No podemos permitir que el entusiasmo por la innovación e investigación nos lleve a subestimar los riesgos éticos inherentes en estas tecnologías. Nos encontramos en un momento crucial para iniciar estas reflexiones, donde el avance tecnológico ofrece promesas sin precedentes para mejorar la vida humana y el principio del consentimiento, del conocimiento en las ciencias parece no tener un marco claro actualmente. Es esencial para que adoptemos un enfoque proactivo y reflexivo, garantizar que la innovación y la investigación no solo beneficie a las personas, sino que en ese camino no vulnere ni comprometa los valores fundamentales que protegen la ética y que esta debe ser la base sobre la cual construimos cualquier avance neurotecnológico y tecnológico en sí. Esto no es simplemente una cuestión de cumplir con normativas o evitar posibles inconvenientes legales, es una cuestión que protege la esencia misma de lo que nos hace humanos. La privacidad mental, la integridad mental y la autonomía no son menores conceptos ni conceptos abstractos, son derechos fundamentales que deben ser protegidos
en todo momento. Y es importante que cualquier desarrollo de neurotecnologías esté acompañado por un análisis ético riguroso y una supervisión continua en el tiempo también. Los principios de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia deben guiar nuestras decisiones en cada etapa del desarrollo y la implementación de estas tecnologías. Estos principios no solo protegen a los individuos, sino que también aseguran que nuestra innovación sea sostenible y beneficie a la sociedad en todo su conjunto. El futuro de las neurotecnologías debe ser uno que esté al servicio de las personas y no al revés. Esto, entre otras cosas que ya hablamos, significa fomentar una cultura de responsabilidad y trascendencia entre nosotros y los usuarios también de estas tecnologías. Bueno, muchas gracias por haber participado de este Ateneo. El próximo Ateneo que da el cierre al track de ética, legales y asuntos regulatorios de informática en salud va a ser dado por mi compañero Martín Kakatsu, médico y residente de informática en salud del Hospital Italiano. Les agradezco nuevamente por su participación y nos vemos en el próximo Ateneo. Muchas gracias.